Grupo Fórmula Jalisco 790 AM, abriendo la conversación. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Jalisco informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes y adultos. Los comentarios vertidos dentro de este programa son responsabilidad de quien los emite. Radio Fórmula Jalisco presenta. ¿Conoces tus derechos? ¿Qué tanto sabes de ley? ¿Sabías que el desconocimiento de la ley no te exime de la misma? Legalmente hablando, el primer programa que te permite conocer tus derechos y saber todo lo que necesitas en cuestión legal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando, de parte de Valeriano Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial. Licenciado Edgar, ¿cómo está? Hola Ileana, muchas gracias, les agradezco la invitación a su programa y pues muy bien, encantado de compartir un momento con ustedes y con sus radioescuchas finalmente. Entonces, es un gusto estar aquí, ya platicaremos de los temas que van a ver que son de gran trascendencia, inclusive para todo mundo, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque vamos a hablar sobre la ley antilavado de dinero y bueno, nos trae una guía en particular escrita por usted, un tema muy interesante al cual no nos podemos perder y me gustaría que nos fuéramos de la mano poco a poco con este tema porque, bueno, yo en lo personal lo encuentro muy interesante, ya que pues nos gustaría saber cómo se ha regulado este tema, quién es quien presionó, qué organismo, qué institución o quién es quien ha presionado a México para crear esta ley. Me imagino que debe haber algunas lagunas también ahí pendientes. Es un tema muy amplio. Queremos saber las consecuencias que trae esta ley, el saber aplicarla o no saber aplicarla. Porque también hay actividades que son pues muy vulnerables, como puede ser, me imagino, la venta de metales preciosos, de casas, de arrendamientos, etcétera, y que pues no sabemos bien cómo funcionan o si podemos estar cayendo en algún delito que de la mano nos lleve a cometer algún delito, como lo estoy mencionando, sobre lo que es la ley antilavado, sobre lo que es el lavado de dinero. Entonces, si nos pudieras ir explicando poquito a poquito. Sí, con mucho gusto, Ileana, no, es un gusto. Bueno, finalmente el tema de la ley antilavado o el delito de lavado de dinero, pues hay que dejar muy claro que es un tema que no es realmente nuevo, sino que tiene ya varias décadas en nuestra legislación. Y hay que entender que el tema de la ley antilavado, que se le llama así coloquialmente, sin embargo tiene un nombre como de trabalenguas que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Si no, pues sí está bastante largo. Exactamente, entonces le llamamos ley antilavado. Pero el del tema del delito de lavado de dinero tiene desde 1990 tipificado en nuestra legislación. Y bueno, esto es algo, para aspectos penales, estamos hablando que desde 1990 se encuentra regulado en nuestra legislación. Sin embargo, bueno, fue hasta 1996 en donde se traslada de Código Fiscal, porque anteriormente estaba regulado en el Código Fiscal, desde 1990 hasta el 96 duró regulado ahí, y después de ahí se traslada al Código Penal, que ya es cuando tenemos el 400 bis del delito de lavado de dinero, que es recursos de procedencia ilícita. Y estamos hablando que no es tanto tiempo, o sea, tenemos... Relativamente no tanto tiempo, pero creo que apenas empezamos si te fijas, las acciones sobre el tema del delito de lavado de dinero empiezan a tomar un auge, o sea, exorbitante, porque apenas se empieza a conocer cuáles son los elementos, cómo se puede configurar, y bueno, ya hay más elementos para integrar y averiguaciones o carpetas de investigación en este sentido, y además mayores elementos
por parte de las autoridades, donde ya inclusive hay un cruce de información que yo creo que las autoridades administrativas fiscales saben exactamente tus ingresos, finalmente, o en su caso, en ocasiones hasta los egresos lo determinan, y bueno, hay obviamente un cruce de información y que va generando estos conflictos en el tema del delito de lavado de dinero, en ocasiones no fiscal, pero también ya repercute en el aspecto penal. Entonces, hay que concretar que el tema del delito de lavado de dinero no tiene desde el 2013, cuando entró en vigor esta ley que te comento que tiene nombre de trabalenguas, que es la ley antilavado, ¿no? Sí. Coloquialmente hablando, porque esta ley entró en vigor el 17 de julio del 2013 y salió publicada el 17 de octubre del 2012. Y, para ser exactos, la publicó y fue, en el tiempo de Felipe Calderón, lo cual no quiere decir que sea este presidente es la que lo haya impulsado, porque realmente el impulso de esta ley antilavado pues se la viene dando organismos internacionales o por presiones internacionales que México ha celebrado, pactos, pues obviamente, por ejemplo, uno de los cuales, un organismo intergubernamental que ha generado esto es el Grupo Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que dicta las 40 recomendaciones. Son aspectos para efecto de cubrir lo que un país debe cubrir en el tema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y bueno, también le llaman proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, finalmente, este organismo fue el que presionó a México y obviamente el vecino del lado norte que tenemos, que también fue uno de los que presionó para que hicieran una regulación específicamente hablando para el tema de los sujetos que realizan actividades vulnerables, es decir, aquellos particulares que tienen obligaciones de enterar, de informar a las autoridades de aquellos actos o operaciones que están realizando y que tienen que informar datos de sus clientes y otras circunstancias. Entonces, esta ley antilavado, pues es del 17 de julio del 2003 entró en vigor, y el tema del delito de lavado de dinero podemos decir que penalmente hablando está desde el 96, sin embargo desde el 90 está tipificado. Entonces yo creo que es importante dejarle muy claro a las personas que no es algo que acaba de entrar con la ley de antilavado, porque siempre existe esa confusión. No, el tema es nuevo, ¿no? El tema es algo muy reciente, o sea, no puede ser retroactivo, inclusivemente te hablan muchas personas que no te pueden aplicar retroactivamente. No. Una cosa es el delito de lavado de dinero y otra cosa es la ley antilavado, que pone ciertas obligaciones y restricciones a ciertos sujetos. Entonces hay que tenerlo muy presente. Este organismo, por las cuestiones internacionales, la ley se estableció, se legisló, y bueno, tan así que ya empieza a tomar un auge muy fuerte, y ya hablaremos sobre algunas actividades que tú comentabas, ¿no? Que son vulnerables, por ejemplo, metales preciosos y otras cosas, pero hay unos que ni se los imaginan. Que no tenemos ni idea y que los podemos estar realizando y podemos estar incurriendo en algún delito, por así decirlo. Pues no necesariamente en un delito, en este caso estaríamos hablando de una infracción de carácter eminentemente administrativa. A lo mejor podría generar unas repercusiones penales, pero eso dependerá de cada circunstancia. Pero hablamos de un delito cuando tú estás obligado o alteras la información que estás recibiendo o que vas a informar. En ese caso sí, en términos de esta ley. Pero a lo mejor el desconocimiento de la norma, dirías, caray, no me va a generar más que una consecuencia administrativa, pero tú sabes bien que el desconocimiento de la norma me genera una consecuencia, es decir, una omisión impropia, es decir, se materializa el no hacer nada, me genera también consecuencias, pero va a ser en el aspecto penal. Y lo que sí te va a generar son una serie de problemas, no cumplir y no tener la debida precaución o diligencia en este tema, porque yo he visto el actuar de las autoridades, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido su actuar, yo creo que muy arbitrario. No le puedo decir arbitrario porque quisiera decirle con otras palabras, pero no puedo. Entonces, ha sido muy arbitrario las determinaciones de las autoridades, y sus inclusiones en la lista de personas bloqueadas ha sido a capricho de ellos, y creo que no hay un sustento en ocasiones muy lógico, jurídico y de todos otros tipos para que te incluyan en la lista y te generen unas consecuencias, caray,
el congelamiento de tus cuentas es, créeme lo que es un martirio descongelarlas, ¿eh? Sí, Créemelo, me imagino, créemelo. porque, bueno, por todos los filtros por los que hay que pasar para que ya te las puedas descongelar, todas las pruebas que tienes que presentar, me imagino, que sí ha de ser muy complicado. Y también me imagino que las consecuencias han de ser, híjole, exorbitantes, ¿no? Totalmente, Ileana. Fíjate que el tema y las consecuencias, pues habrá empresas que dirás, tengo filiales que me pueden ayudar y soportar esas cargas que a lo mejor me generaron la inmovilización de las cuentas, pero hay empresas que no. Y yo he visto, vamos, en las cuentas de las WIF, tengo amigos, clientes y vamos, he estado en toda la República y por lo tanto, pues me han acercado muchas personas y a veces desde congelamiento de cuentas de 50,000 pesos, que dices, caray, eso créeme lo que tiene que hacerlo el particular, hacer la defensa, porque es inconveniente para él uno que contrate un abogado por 50,000, porque además No, el rato nos no va a le salir conviene. más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ese tema, y ha llegado a montos también, digo, exorbitantes, pero clientes míos de 2,400,000, ha sido una tortura, un camino de un año y medio para esperar y que igual hay una resolución para que te para ver si sí, se ya puede recuperar, que te descongelen las cuentas bancarias. Híjole. Porque en ocasiones, ahorita actualmente la autoridad es administrativamente, pero después ya lo notifica y hace una denuncia a la autoridad correspondiente, a la PGR, a su unidad especializada de esa área, y entonces ya ellos ya presentan, son medidas cautelares que someten, y bueno, obviamente ya con eso, pues ya cambia y no tenemos ya una autoridad administrativa, que anteriormente habíamos dicho, hay una determinación de una corte que dijo, oye, pues la autoridad administrativa, la UIF, está violando competencias que le corresponden al Ministerio Público, que obviamente persigue e investigar los delitos, y acá la estaba haciendo de este tipo de policía investigadora. Entonces ya dijeron que no, pero dijo la UIF, no te preocupes, yo en su momento ya voy a remitir y voy a hacer la presentación de la denuncia correspondiente. Entonces ya se torna de un carácter eminentemente administrativo, ya se torna penal, y ahora sí, ya las medidas cautelares proceden.